Su familia se avergonzó de ella porque no podía ver. La vieron como una mancha y la abandonaron en el desierto. Pero había algo que no sabían. Elara no podía ver con sus ojos, pero veía con sus oídos. Mientras toda una tribu permanecía sorda ante el sonido de la catástrofe que se acercaba, la única que veía la verdad era esa chica ciega. El guerrero Kaelen tenía que elegir entre someterse a la fe milenaria de su pueblo o desatar una guerra contra toda su tribu, creyendo en la mujer maldita de la que se había enamorado. La tragedia de Elara comenzó cuando la luz de sus brillantes ojos azules se apagó. Una fiebre ardiente que sufrió años atrás la había condenado a una oscuridad eterna. Tras la muerte de su padre, el despiadado tío que asumió la administración del puesto comercial, Lord Valerius, veía a su sobrina de cabello dorado y piel pálida como una fuente de vergüenza y una carga financiera. Según Valerius, una mujer ciega ni siquiera servía como mercancía para vender a los mercaderes. En esta marginación, Elara había redescubierto el mundo que sus ojos olvidaron a través de sus otros sentidos. Podía sentir el más mínimo cambio en la dirección del viento, el susurro y las vibraciones de la tierra. La intriga comenzó con la decisión de Valerius de deshacerse de Elara para siempre. Le dijo que irían a otro asentamiento río abajo para conseguir hierbas curativas. Aunque Elara sintió la falsa compasión en la voz de su tío, tuvo que obedecer. Su tío la abandonó sola en un valle peligroso y desolado, conocido como las Rocas Rojas, en la frontera de las tierras de la tribu del Sol Guerrero. «Tu destino ahora», dijo Valerius con una voz fría como el hielo, «no puede ser mejor que mi misericordia». Se alejó sin mirar atrás. Justo en ese instante, Elara sintió bajo sus pies un profundo zumbido rítmico que nadie más oía. No era una vibración normal de la tierra, era la voz de una ira acumulada, el sonido de una catástrofe que se acercaba como una tormenta. Horas después, los guerreros de la tribu del Sol la encontraron. Cuando la llevaron ante el jefe Kaelen, Elara se dio cuenta de que estaba en medio de una peligrosa ignorancia. Sus ropas occidentales y su ceguera la marcaron inmediatamente como una maldición o una espía. Kaelen era un líder fuerte y carismático, pero obstinado. El destino de Elara estaba atrapado entre la sospecha de este hombre y la furia de la tribu. La presencia de Elara en la tribu del Sol era una vergüenza incluso para el jefe Kaelen. Kaelen la encerró en la tienda de un prisionero. La chamana de la tribu, la ambiciosa y cruel Zola, no tardó en aprovechar la situación para su beneficio. Zola llevaba años intentando socavar la autoridad de Kaelen. La piel pálida y la ceguera de Elara eran la prueba perfecta para la profecía de la desgracia de Zola. Zola se dirigió al pueblo. «Esta mujer es una plaga que envenena el espíritu de nuestra tierra. Sus ojos ciegos atan la vista de nuestros ancestros. Debemos sacrificarla de inmediato». Kaelen tenía que defender a Elara, pero la fe de Zola era demasiado fuerte. Kaelen puso a Elara bajo la vigilancia de Nila, la esposa del jefe cazador de la tribu y partidaria más leal de Zola. La tarea de Nila era hacer que Elara realizara los trabajos más pesados y humillantes de la tribu para demostrar que era inútil. Elara soportó este tormento cada día. Nila se burlaba cruelmente de su ceguera, empujándola y haciéndola caer constantemente. Sin embargo, Kaelen, aunque se mostraba duro delante de su pueblo, la observaba en secreto. Se dio cuenta de que, a pesar de su ceguera, mantenía su choza en un orden impecable y predecía la tormenta antes que nadie por el olor del viento. El duro caparazón de guerrero de su corazón se agrietaba lentamente ante la fuerza silenciosa de esta mujer inútil. Pero Elara, en medio de todo este tormento, sentía que el zumbido de la montaña se intensificaba. Por muy grande que fuera el ruido exterior, ese sonido ya no era un susurro, sino una gran amenaza. Elara había oído historias de los ancianos de la tribu de que la montaña era una vez el hogar del espíritu de fuego. No era una maldición, era un volcán. Elara, arriesgando su vida, decidió ir a ver a Kaelen. Elara encontró a Kaelen entrando en su tienda sin permiso. Con miedo y determinación, le agarró el brazo e intentó comunicarle el peligro que se ocultaba bajo tierra con dibujos y gestos en el suelo. La montaña sufre, la lava, se acerca. Kaelen al principio la empujó. ¿Qué significa esto? ¿Es locura? ¿Tenía razón Zola? Kaelen sabía que lo que Elara decía no era solo una locura, sino también un insulto a la creencia más sagrada de la tribu.
la montaña de fuego como morada de los ancestros. Zola, al enterarse de que Elara había entrado sin permiso en la tienda de Kaelen, comprendió que había llegado el momento de su jugada final. Se presentó ante Kaelen y gritó: «¿Lo habéis visto? Esta bruja se infiltró en la tienda del jefe para hechizarlo, y ahora miente sobre nuestra montaña más sagrada. La única forma de hacerla hablar es juzgarla con los fuegos sagrados». Zola exigió que Elara fuera sometida a la prueba de traer el fuego sagrado de la cima de la montaña. Si tenía éxito, la tribu se salvaría. Si fracasaba, se probaría su culpabilidad y sería quemada viva al pie del volcán. Kaelen no pudo rechazar esta oferta cruel. A los ojos de su pueblo, Elara sería probada como bruja o se convertiría en la salvadora de la tribu. Kaelen miró a Elara. «¿Por qué debo ir?», le preguntó. Elara no podía hablar, pero con lágrimas en los ojos, dibujó en la mano de Kaelen un mapa que recordaba de las notas de su padre, un mapa que mostraba cómo las venas de agua subterránea se estaban secando. Kaelen lo comprendió al instante. Lo que ella decía era un hecho científico. La profecía era una mentira. Pero el volcán era real. Kaelen susurró a la mujer que amaba que debía representar esa mentira sola para salvar el destino de su pueblo. Cuando Elara fue llevada a las faldas de la montaña de fuego, Jabari la siguió como una sombra. La orden de Zola era clara. Elara tenía prohibido salir viva de esa prueba. Elara transformó su ceguera en fuerza una vez más. Los susurros de la montaña que ella oía con sus oídos y su piel le mostraban los caminos inestables y peligrosos. Esto no era una escalada, era una danza por la supervivencia. Justo cuando llegaba a un punto cercano a la cima, sintió el aliento de Jabari en su nuca. «La chamana», siseó Jabari, «exige tu cadáver. No morirás por la ira de los espíritus, sino por mi espada». Justo cuando Jabari levantaba su lanza, Elara gritó: «Espera, ¿te lo ordenó Zola? ¿Zola causó la caída de Nila?». Jabari se detuvo. Esta era una información inesperada. Elara, aprovechando la vacilación de Jabari, pisó una gran roca que se encontraba sobre el antiguo lecho de agua que ella le había mostrado a Kaelen en el mapa. El sonido resonó bajo la roca como un golpe. Jabari rugió: «¡No!». El sonido era de una zona que era un sello secreto de la tribu. Jabari no podía creer el conocimiento de Elara. En ese instante, la montaña respondió. El zumbido que venía del subsuelo no era un susurro, sino un rugido. La tierra se partió por donde Elara había pisado y Jabari, con la lanza saliendo de su mano, quedó atrapado bajo una roca gigante. Elara había sobrevivido, pero la voz de la montaña era ahora peligrosa. La tierra explotaba por el efecto de los gases acumulados y la presión. Vapores venenosos y nubes de ceniza se elevaban a su alrededor. Elara gritó el nombre de Kaelen con todas sus fuerzas. Su voz se perdió en el rugido del volcán. Kaelen y su pequeño equipo estaban cerca de la cima. Habían oído la voz de Jabari, pero la reacción repentina y violenta de la montaña disipó todas las dudas de Kaelen. Elara tenía razón. Esto no era una maldición, era un desastre. Kaelen corrió hacia Jabari. No podía salvarlo, pero escuchó el susurro de la confesión de Jabari. Zola estaba intentando que la montaña hiciera erupción por venganza. La cima de la montaña era un infierno para Elara y Kaelen. Kaelen intentaba proteger a Elara con su brazo herido. «¿Cómo?», preguntó, su voz ahogada por las cenizas. «¿Cómo lo supiste?». Elara tomó su mano. «Mis sentidos no se equivocaron», dijo. «No podemos quedarnos aquí. La lava fluirá hacia la aldea». Elara le dijo a Kaelen que no fueran a los refugios, sino a una cueva pequeña y escondida entre las rocas volcánicas, un lugar donde el sonido de la tierra le resultaba más armonioso. Esta huida se convirtió en una alianza romántica. Kaelen, al tomar las manos de Elara, estaba cediendo completamente su lógica de guerrero al instinto de una mujer ciega. En contraste con el mundo en el que había confiado, ahora se rendía a los sentidos de una mujer que no veía. Elara, con los ojos cerrados, guió a Kaelen a través de las rocas ardientes y los precipicios, usando los sonidos que emitían las piedras bajo sus pies. Kaelen se enamoró perdidamente de su inteligencia y coraje. Ella ya no era una carga, era la guía perdida de Kaelen. Cuando llegaron a la cueva, Kaelen atrajo a Elara hacia sí. «Si salimos vivos de aquí», dijo con voz temblorosa, «mi vida te pertenecerá para siempre».
Este fue el juramento más grande de un guerrero. Pero el ara no pudo disfrutar del momento. Sus oídos le decían que la montaña intensificaba su violencia y que la aldea estaba demasiado cerca para poder ser evacuada a tiempo. «Debemos volver», dijo el ara. «La aldea no puede salvarse, pero la tribu sí». En la mente de el ara se formaba un plan para luchar contra el imperio de miedo de Zola, no solo con fuerza física, sino con el poder de la sabiduría y la esperanza. Cuando Kellen y el ara descendieron a las faldas de la montaña, se encontraron con la última jugada de Zola. Zola estaba organizando un ritual de sacrificio en la plaza de la aldea. Mostrando las cenizas y el hollín que cubrían la tierra, gritaba: «La bruja maldita ha muerto. Los espíritus se han apaciguado». Se proclamaba a sí misma como la salvadora indiscutible de la tribu. Kellen, al ver la escena, rugió de furia. El ara lo detuvo. «No», dijo. «El poder de Zola proviene del miedo. Debemos eliminar ese miedo». En medio de la plaza, Kellen y el ara aparecieron entre las cenizas y el humo. Kellen se plantó frente a Zola. «Tú eres la verdadera traidora», rugió. El ara se adelantó. «Esa montaña no os mintió», gritó con su voz fuerte, aunque no veía. «Ella fue víctima de vuestra ignorancia, pero también nos mostró el camino de escape. Escuchadme. Solo hay túneles subterráneos que yo puedo oír. Seguidme. Para vivir, elegid la verdad, no la mentira». Los ancianos de la tribu, al comparar el rugido del volcán con la voz inquebrantable de el ara, comprendieron la verdad. El jefe Zuri, finalmente, entendió que el ara decía la verdad. Ordenó: «Que todos sigan a la chica ciega». La tribu caminó durante horas por esos túneles oscuros. Zola fue capturada y entregada a la justicia de la tribu. Ese día, la mitad de la tribu fue salvada de la ira del volcán. Kellen, después de que la tribu se salvó, se arrodilló ante el ara. «Me mostraste lo que no podía ver con mis ojos», dijo. «Me salvaste a mí y a mi pueblo. Ya no eres una víctima, sino la guía de esta tribu. Sé mi reina». El ara sonrió. «Solo», dijo, «si tú eres mi corazón». Ese día, la chica exiliada por ser ciega había visto el peligro que la tribu no podía oír y había conquistado no solo a un pueblo, sino también el corazón de un guerrero. Su amor se convirtió en la nueva ley de la tribu. Ya no se creerá en profecías ni en el miedo, solo en la verdad y el amor.